Bien, la clase pasada habíamos visto cómo trabajar con función del sí, pero la estructura compleja. El día de hoy vamos a ver cómo trabajar con otras dos funciones que también entran en la categoría de funciones lógicas. Voy a abrir el ejercicio 23 y acá tenemos lo siguiente. Me voy a acercar. Y acá, por un lado me dice cantidad total de alquileres, que eso representaría todos los alquileres disponibles que tenemos, o sea, la cantidad de inquilinos. Dependiendo siempre qué columna queremos utilizar para contar, vamos a hacer uso de la función contar o la función contar. Recordemos la diferencia entre estas dos funciones. Ambas nos van a permitir contar el contenido de las celdas, pero la función contar trabaja únicamente con rango que contenga números. Acá seleccionaremos el rango de datos, y lo que va a hacer esta función cuenta las celdas que contienen números. Por el contrario, la función contar, acá marcamos el rango de celdas que queremos contar, lo que hacía era cuenta las celdas que contienen valores. ¿Qué quiere decir valores? Los valores pueden ser textos o números. Si la celda se encuentra vacía, no cuenta, omitiría esa celda. Por lo tanto, acá, si yo quiero seleccionar la columna de los inquilinos para contar, entonces voy a tener que hacer uso de la función contar. Si yo quisiera usar la función contar, inquilinos, propiedad, localidad, no podría seleccionarlos. En este caso necesitaría valores numéricos, como en el caso del monto de alquiler. Fecha de pago, esta no la tendría en cuenta porque hay celdas que están vacías, ya que corresponde a los inquilinos que no realizaron el pago. Entonces yo quiero saber cuántos inquilinos totales hay. En este caso voy a usar la función contar porque voy a seleccionar acá los inquilinos. Marco el rango de datos, cierro el paréntesis y presiono la tecla Enter. Y ahí ya tengo 35. Si yo uso la función contar, ahí tengo que seleccionar sí o sí un rango que contenga números. Monto de alquiler. Ahí podemos ver que nos devuelve exactamente el mismo resultado, ¿sí? Siempre va a depender del rango que seleccionemos. Ahora, voy a acercarme un poquito más y voy a agrandar un poquito esta fila. Ahí está. Ahora me dice, propiedades por localidad. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo acá? Yo necesito contar cuántas veces aparece Capital, cuántas veces aparece Castelar, Aedo, Loncha, Merlo, Moreno y Ramos Mejía. De esta forma, contando las zonas, voy a saber cuántas hay de cada una de ellas. Si hay 4, 5, 10, las que haya. En este caso, vamos a hacer uso de la función contar.si. Esta función, vamos a acercarnos un poquitito más. Ahí está. Esta función está compuesta por dos partes, o sea, tiene dos parámetros. La información que vamos a colocar dentro de ella es la siguiente. Por un lado, voy a tener un rango de datos y por otro lado voy a tener el criterio. El criterio corresponde a la información, ¿sí? Es el valor que buscamos dentro del rango. O sea que, ¿qué quiere decir? Si yo, por ejemplo, necesito contar las veces que aparece
la zona de Castelar, ¿qué es lo que tengo que hacer? Primero, en el criterio es lo que estoy buscando. Por ejemplo, en este caso, Capital Federal. ¿Dónde voy a buscar Capital Federal? O sea, ¿en qué rango de datos? En este caso, en el rango de localidad. Y así con cada uno. Después, en el siguiente criterio, en otra función, pondríamos ¿qué estoy buscando? Castelar. ¿Dónde estoy buscando Castelar? En la columna de localidad. Solamente se admiten 2 parámetros. Si por X motivo queremos agregar un tercer parámetro, nos va a tirar un error, como que la función está mal armada. Acá hay un punto, ¿sí? No es ni una coma ni nada. Y no hay espacios en blanco, es todo juntito. Así que vamos a hacer lo siguiente. Contar.si. Abro paréntesis. Lo primero que tengo que marcar es el rango. El rango no voy a seleccionar simplemente las partes donde aparece la palabra Capital Federal. Voy a seleccionar toda la columna completa. Porque acá la información está ordenada. Pero si el día de mañana estos datos están todos mezclados, entonces voy a tener capaz Capital Federal, uno por arriba, otro por acá en el medio, uno abajo de todo. Entonces tengo que tener en cuenta todo el rango completo. Una vez que ya tenemos el rango, voy a colocar punto y coma. Y ahora me dice el criterio. Bueno, seleccionamos este rango. ¿Qué estoy buscando dentro de este rango? Podemos hacer lo siguiente. Yo puedo colocar entre comillas y escribir Capital Federal. O puedo seleccionar la celda donde ya está escrita, que es Capital Federal acá. Cierro el paréntesis y aprieto Enter. Y ahí me dice, hay un total de 10. Si yo hago alguna corrección acá, supongamos que agrego Aedo, ahí me dice 9. O sea, se corrigió y ya no hay más 10 de Capital Federal, sino que ahora hay un total de 9. Voy a volver para atrás. Seguramente se estarán preguntando si se puede hacer autollenado. La respuesta es sí, pero hay que tener en cuenta un par de detalles. Vamos a hacer doble clic, vamos a analizar lo que tenemos acá. Acá tenemos un rango de datos que va desde C4 hasta la celda C38. Y después acá tenemos la celda, en este caso G7, porque yo seleccioné acá los valores. Así que vamos a hacer un clic acá, al ladito, y voy a hacer el autollenado. Voy a repetir la misma, contar.si. Vamos a marcar nuevamente todo el rango. Y ponemos la celda. Aprieto Enter y voy a hacer autollenado. Me devuelve los números. Parece que no hay ningún inconveniente. Y al hacer doble clic vemos que tenemos G8, G9, G10, 11, 12 y 13. Vemos que en las celdas que se encuentran en la zona no hubo ningún problema. Trajo todos los datos. Habíamos dicho que el rango que corresponde a la localidad era de C4 hasta C38. ¿Qué ocurre al hacer autollenado? Estas celdas se están actualizando también. ¿Por qué? Porque son referencias relativas. Las referencias relativas lo que hacían era que las celdas se actualizan. Y de repente vemos acá que se estuvieron desplazando y terminó seleccionando celdas que están en blanco. Entonces, eso no lo podemos dejar así, porque acá me contó todos los de Ramos Mejía, porque se dio la casualidad que todos los que están en Ramos Mejía se encuentran justo acá en esta sección. Pero, si yo cambio el orden de esta tabla, que es lo que voy a hacer, me voy a ir acá en Datos, Ordenar, y en vez de que se ordenen por localidad, lo voy a ordenar por inclinos. O sea, que se ordenen de la A a la Z. Y ahora tenemos todo desordenado. Entonces, si yo regreso acá, ahí tengo Ramos Mejía, y me quedo con este rango, vemos que estos datos que se encuentran acá no los está teniendo en cuenta, ¿sí? Entonces, eso es un error, y no nos puede ocurrir.
Por lo tanto, yo necesito que la localidad quede fijo. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Me posiciono en el rango, puedo seleccionar ambas celdas. Si la tecla F4 me funciona sin problemas, la presionamos una vez y vemos que automáticamente se colocan los símbolos pesos. En caso que no funcione, tendremos que ir una por una, colocándole manualmente el signo antes de la letra y antes del número. Hacemos autollenado y ahora podemos ver que me trae desde la celda C4, C38, C4, C38, C4, C38 y así con cada una. Otro detalle, yo por ejemplo, en vez de seleccionar la celda, podría haber escrito la palabra, pero me encontraría con la siguiente dificultad. Vamos a escribir Capital Federal. Enter. Hago autollenado y en todos me da el mismo valor. ¿Por qué? Porque al haber escrito directamente Capital Federal, en todas se va a estar repitiendo esta misma celda. Entonces, por ese motivo, preferí directamente seleccionar la celda que se encuentra acá de Capital Federal. Y ahí lo tenemos. ¿Qué otra opción tengo aparte de bloquear el rango? Asignarle un nombre. Yo acá voy a seleccionar todos los datos de localidad. Me voy a ir acá al cuadro nombre y voy a escribir localidad. Una vez que terminé de escribir la palabra localidad, presiono la tecla Enter para confirmar ese nombre. Entonces cuando yo vaya a la lista desplegable, ahí tengo localidad y ahí me marca todos los valores. Este de alquiler se ve que ya estaba cargado previamente y me marca todas las celdas. Si en algún momento yo necesito, supongamos que quiero llamar alquiler a esta columna. Cuando yo lo seleccione, si le quiero poner el nombre alquiler, ahí apreté Enter. Entonces acá tengo alquiler, después acá tengo alquileres, porque dos rangos no se pueden llamar de la misma manera. Si yo quiero eliminar un rango, me voy a ir a Fórmulas, desde el grupo Nombres definidos, me voy a Administrador de nombres y acá yo puedo modificar, en caso de quiera cambiarle el nombre, tal vez porque lo escribí mal, puedo modificarlos o eliminarlos. Le hago un clic para marcarlos y los elimino. Y ahí los cierro. Entonces acá en la lista me quedaría, en este caso, solo localidad. Y acá vamos a hacer lo mismo. Contar.sí. El rango no hace falta que yo vaya a la tabla. Simplemente escribo localidad y automáticamente ya lo reconoce. Y activo la celda. Cierro el paréntesis y Enter. Y fíjense que me devuelve exactamente el mismo resultado. El tener un nombre es un poco más sencillo porque lo podemos identificar más rápido. En vez de ir a la tabla, selecciono todo el rango, llamamos directamente a localidad y ya lo resuelve. Pero obviamente depende de cada uno, o sea, no es obligatorio que siempre usen el nombre en los rangos, es opcional nada más. Después acá me dice cantidad de inquilinos morosos. ¿Cómo sé cuántos inquilinos son morosos? Son aquellos que no realizaron ningún pago, o sea, cuyas celdas están vacías. Entonces vamos a hacer uso de una función que se llama contar.blanco. Marcamos todo el rango completo, desde el primero hasta el último de la fecha del pago, cierro el paréntesis y vemos que me devuelve 6. Estos decimales se los podemos sacar yendo acá en la ficha inicio, en el grupo número, y tenemos acá el botoncito para quitar los decimales, así queda el número entero. Entonces me dice tenés un total de celdas vacías, o sea,
hay 6 inquilinos que no pagaron. Por otro lado, así como tenemos cantidad de inquilinos morosos, necesitamos la cantidad de alquileres cobrados. Que lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nosotros ya sabemos la cantidad total que hay de inquilinos. Sabemos la cantidad total que hay vacíos. Entonces acá simplemente lo que vamos a hacer es una resta entre el total de alquileres menos la cantidad de inquilinos morosos. Y apretamos Enter. Y ahí ya tenemos un total de 29. Nuevamente, ahí le sacamos los decimales. La recaudación de alquileres sería una suma sencilla. Vamos a usar autosuma. Y sumaríamos todos los alquileres completos. Y le vamos a dar el formato. Entonces acá hicimos una recaudación general de todos los alquileres. Pero, así como teníamos la función contar.si para contar la cantidad de veces que aparece un valor, en este caso un texto, acá también podemos hacer uso de una función que se llama sumar.si, la cual nos va a permitir calcular la recaudación de una columna teniendo en cuenta un criterio. Así que vamos acá, vamos a poner acá la definición. Contar.si permite contar la cantidad de veces que aparece un valor en un rango. Y después, acá abajo, sumar.si permite calcular la recaudación de una columna o de un rango siguiendo un criterio. La estructura es similar a la función de contar.si. Vamos a tener el rango, vamos a tener el criterio, pero se le agrega un tercer parámetro que es el rango a sumar. Entonces tenemos tres partes. Por ejemplo, si me pide total a cobrar por localidad, capital federal, ¿qué es lo que tengo que hacer primero? El rango a sumar sería el de el total a cobrar, que el único importe que tengo es el monto de alquiler. Por lo tanto, lo que yo quiero sumar, o sea, este rango, iría recién al final de todo. Y en estas partes lo que tengo que hacer es lo siguiente. Si me pide total a cobrar por localidad, tengo que ir al rango, localidad, para el criterio, que me pide que es el primero, capital federal. Entonces, dentro del rango de localidad, tengo que buscar capital federal. Una vez que encuentre todos los que son de capital federal, que me sume el monto del alquiler. Pero vamos a hacerlo acá la función. Ponemos sumar.si, abrimos paréntesis y ahí tenemos los tres parámetros. Igual que en el caso de contar.si, si yo pongo un parámetro de más, automáticamente me va a tirar un error. Primero me pide el rango, que es el rango de las localidades. Yo en este caso, previamente le asigné un nombre a ese rango, así que lo voy a llamar directamente. Localidad, punto y coma. ¿Qué estoy buscando en este rango? La palabra capital federal, punto y coma. ¿Y qué es lo que quiero sumar? Quiero sumar el monto del alquiler. Entonces acá tenemos el rango de datos y recordemos que en este caso, como no tiene un nombre, tengo que bloquearlos. Cierro ahí el paréntesis y Enter. Entonces acá lo que hizo fue, me buscó en el rango de localidades esta palabra y me fue separando los importes. Dice, bueno, este es capital federal, este es capital federal, este es capital federal, y ahí me fue sumando el monto del alquiler. Una vez que ya tenemos bloqueados los rangos, o en caso que le hayamos asignado el nombre, que también podemos hacerle lo siguiente. Antes de hacer la función, le pongo un nombre. Alquileres. O monto.
Lo que hay que tener en cuenta para los nombres es que no puede haber espacios en blanco. Si yo quiero dejar un espacio en blanco, me tira un error. Vamos a poner monto directamente. Monto. Ahí estaría. Y ahí ya tenemos listo el ejercicio 23. Vamos con el siguiente ejercicio. Y acá también tenemos un poquito de contar puntos y sumar puntos y. Entonces acá, por ejemplo, me dice lo siguiente. ¿Cuántas personas tienen 19 años de servicio? Entonces acá tenemos la columna, donde en este caso, en vez de buscar textos, como en el ejercicio anterior, vamos a estar buscando números, ya que me pide 19 años de servicio. ¿Cómo lo vamos a estar tratando? Ponemos contar puntos y, marcamos el rango de los años de servicio, punto y coma, y acá, como se trata de números, vamos a poner directamente el número. La palabra años no la vamos a estar añadiendo, porque acá no tenemos 19 años, 20 años, 26 años, está solamente el número. Entonces tenemos que tratarlo de la misma manera. Una vez que apretamos Enter, ahí me devuelve el resultado y me está diciendo que el número 19 se repite un total de 4 veces. En el siguiente me dice cuántos no tienen hijos. Vamos con contar puntos y. Me voy a la columna correspondiente de hijos, marco el rango y acá. ¿Cómo sé los que no tienen hijos? Porque el valor está en 0. Así que el criterio, mi valor buscado es 0. Voy a cambiar aunque sea 1 para que no me devuelva todos los mismos números. Después me dice cuántas personas tienen más de 19 años de servicio. Contar puntos y. Años de servicio nuevamente. Y acá un detalle. Me dice más de 19. O sea, no son 19 exactos como en el caso de arriba. Son más de 19. Entonces tengo que hacer uso de los operadores mayor, menor. Quedaría de esta forma, mayor a 19. Pero si yo lo dejo así como está, me va a tirar un error. Y me marca acá. Tenemos que hacer lo siguiente. Para poder hacer uso del signo mayor o menor, ahí sí o sí tenemos que usarlo entre comillas. Entonces, entre comillas, abrimos una comilla, mayor 19, y cerramos la comilla. Cierro el paréntesis y Enter. Voy a hacer un cambio en un dato. Ahí está, así me devuelve otro número distinto. Y después me dice, ¿cuántas personas ganan 9.500 pesos en el neto a pagar? Contar puntos y. Me voy a la columna correspondiente, neto a pagar, y de ahí busco exacto 9.500. Acá lo tenemos con formato, o sea, aparece el signo peso, aparece el punto para representar los miles, y después las comas para los decimales. Pero acá, cuando lo escribimos, tenemos que colocar el número sin el formato. Y apretamos Enter. Bueno, en este caso no lo voy a cambiar, lo voy a dejar tal cual. Y me voy abajo. ¿Cuántos suman los años de servicio iguales a 19? Sumar puntos y. Selecciono el rango, que son los años de servicio. Tenemos que buscar punto y coma, los que tengan exactamente 19, punto y coma. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Me pide
sumar los años de servicio. O sea, el mismo rango que usamos para resolver, para buscar el criterio, es el mismo rango que tenemos que usar para hacer la suma. Así que lo vuelvo a seleccionar. Me va a quedar 2 veces. Cierro el paréntesis y Enter. Sumar.si. ¿Cuánto suman el salario básico de los contratados? Entonces, el salario básico es lo que voy a estar sumando, pero habíamos dicho que el rango de suma es lo último que marcamos. Lo primero que tengo que hacer es buscar los criterios. Así que me dice de los contratados. Por lo tanto, en estado en la empresa, vamos a buscar en este rango los que son contratados. Entre comillas, porque se trata de un texto, pongo contratado, sin la S. Si yo le pongo contratados, vamos a seleccionar acá el rango, cierro el paréntesis y Enter. Me devuelve 0. ¿Por qué? Porque acá en esta columna tengo contratado únicamente, no tengo contratados. Así que acá, sin la S. Esto es salario, así que vamos a asignarle el formato correspondiente. ¿Cuánto suma el neto a pagar de los que están solo en la obra social o SECAC? Entonces me habla del neto a pagar de una determinada obra social. Sumar.si. Busco primero acá en obra social aquellos que sean de OSECAC. Acá, punto y coma. Entonces tenemos el rango, punto y coma, el criterio, lo que estoy buscando, y el rango a sumar, que es el neto a pagar. Nuevamente, sumar.si. Neto a pagar de los contratados. Entonces nuevamente acá tengo que buscar y ponemos entre comillas contratado, sin la S. Y marco el rango del neto a pagar. Quienes no tienen hijos, en la columna de hijos buscamos aquellos que tengan como valor 0 y me va a estar sumando la columna del neto a pagar. Cierro el paréntesis y Enter. Estos 3, como es dinero, le vamos a dar el formato correspondiente. Y ahí ya tenemos resuelta la tablita. Siempre hay que ir guardando por las dudas. Vamos con el práctico siguiente, que es el 25. Lo primero que tenemos que hacer acá es resolver el total a cobrar, que me dice que tiene un premio del 5%. Así que vamos a hacer lo siguiente. Es una suma, pero acá tengo que hacer un incremento, porque tengo que estar sumando este porcentaje. Así que ponemos más, repito nuevamente la celda y lo multiplico por el 5%. Como el 5% está en una celda auxiliar, tengo que bloquearlo. Esta es una opción. La otra opción era seleccionar la celda por 1 más el 5%. Son dos formas distintas de resolverlo, pero ambas nos van a devolver el mismo resultado. Una vez que ya tenemos completa la columna de total a cobrar, ahí recién vamos a poder resolver estas tablitas. ¿Cuántos empleados tenemos acá en la empresa? Recordemos que teníamos dos funciones, la función contar y contar. Todo depende de qué columna nosotros vamos a seleccionar. Ojo que las columnas no tengan espacios vacíos. ¿Sí? Pues si yo quiero contar a todos los empleados y resulta que selecciono una columna que tiene celdas que están vacías, estas que están vacías no se van a tener en cuenta.
Entonces voy a seleccionar el código. Por lo tanto, puedo hacer uso de ambas funciones, ya sea contar o contara. Cualquiera de las dos me va a devolver los valores, pero voy a usar contar. Ahí estaría. Ahora me dice cantidad de empleados, categoría A. Contar.sí. Me voy a la categoría, punto y coma, y busco los que tengan categoría A. En este caso no me queda de otra que escribir lo que es la letra, porque acá no está solo la letra A. Tengo todo este texto junto con esta letrita. Entonces, no tengo ninguna otra opción más que escribirlo. Si no, la única opción que tengo es colocarlo acá en el costado. A, B y C. Y de ahí tomar las referencias. Esa podría ser una opción. Contar.sí, marcar la columna de las categorías. Como voy a crear ese autollenado, esto lo voy a bloquear. Punto y coma. Y selecciono el rango. Voy a hacer un clic acá en esta celdita y me muevo para ir a la celda de arriba. Y ahí puedo hacer autollenado. Y ahí lo tenemos. Cantidad de empleados sin categoría. Esta es más sencilla porque es contar punto blanco. Y marcamos el rango de datos. Saldo máximo, mínimo y el promedio. Acá vamos a usar las funciones de estadística. Entonces, para calcular el sueldo máximo, voy a Max, me voy acá al sueldo y Enter. Mínimo, sueldo y Enter. Promedio. Y Enter. El sueldo más común es una función que se llama moda. Lo que me va a permitir es devolver cuál es el número que se repite más veces. Vamos a seleccionarlo y Enter. Moda.1. Ahí me dice que el número que se repite más veces es el 3000. En comparación con el resto, se repite varias veces. Total de sueldos, suma, sueldo, y ahí le marco. Ahí tenemos A, B y la C. Así podemos hacer autollenado sin ningún problema. Dentro de esta categoría, punto y coma, buscamos este criterio, punto y coma, y lo que voy a sumar es el sueldo. Y acá, cuidado que si yo quiero hacer autollenado, tengo que bloquear no solamente el rango de los criterios, sino que también el rango de suma. Así que bloqueamos y bloqueamos. Tienen que estar ambos bloqueados. Y ahora recién vamos a poder hacer uso del autollenado. Acá me dice total de sueldos sin categoría. Entonces vamos a poner lo siguiente. Sumar.sí. Marco este rango de datos, lo bloqueo antes de continuar. Y acá, yo necesito que me encuentren las celdas que están vacías. Entonces, vamos a poner comilla, comilla. O sea, sin espacio ni nada. O sea, comilla, comilla. Una comilla y la otra al lado. Y ahora, vamos al sueldo. Listo. Y también lo bloqueamos. Y Enter. Y ahí ya tenemos listo el ejercicio 25. Vamos al práctico repaso funciones lógicas, que sería un repasito general de
función del sí compleja que vimos la clase pasada y también las nuevas funciones que vimos el día de hoy, contar puntos sí y sumar puntos sí. Entonces, antes de empezar, vamos a hacer un pequeño cambio porque acá tenemos el nombre de los vendedores y me falta un vendedor acá. Y vamos a ponerle un 19%. Voy a copiar el formato. Y después esto mismo lo voy a realizar en la hojita número 2. Voy a hacer autollenado. Y acá voy a poner Q. Listo. Pues después la hoja número 2 tenemos que resolverla también, con información de la tabla. Lo primero que tenemos que hacer es lo siguiente. Nos dice resolver la columna de importe de acuerdo al nombre del producto y la cantidad de unidades vendidas. Entonces, estos precios que se encuentran acá son precios unitarios. Ese es el precio por una unidad de gaseosa. Entonces yo tengo que saber acá en el importe cuánto sería teniendo en cuenta la cantidad de unidades. Entonces, vamos con el asistente. Voy a acercar un poquito más la pantalla, porque en el asistente siempre se ve todo más pequeñito. Bien, ahora, lo que tengo que hacer primero es, si el producto, o sea, yo tengo que saber primero qué producto se encuentra en esta celda para poder saber qué precio de los que se encuentran acá vamos a estar usando como referencia. Entonces, lo primero que voy a averiguar es si en la celda A2, que es la primera fila, como tenemos texto, usamos el operador igual. Si A2 es igual, y acá podemos hacer un clic en la celda. Tenemos que recordar después bloquearla o simplemente escribirlo. Gaseosas. Todo depende de lo que a cada uno le resulte más cómodo. En este caso yo voy a escribirlo para que se entienda mejor. Entonces lo primero que pregunté es, si el producto es igual a gaseosas, ¿qué es lo que va a ocurrir? Si el producto es gaseosas, tengo que tener en cuenta el importe que corresponde por ese producto, bloquear la celda, porque estamos en una tabla auxiliar, y luego multiplicarlo por la cantidad de unidades que se encuentran acá. Esta celda, recordemos no bloquearla porque estamos trabajando en la tabla principal. Ahora, yo tengo más productos. Me falta arroz, me falta vino, me falta harina. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Una vez que estamos acá en valor sí falso, me voy a ir al cuadro de lista nombre. Y de acá selecciono la función del sí. Y pruebo nuevamente. ¿Qué es lo que vamos a hacer? La celda siempre va a ser la primera. O sea, no es que yo después voy bajando por cada una de las celdas. No, siempre me quedo en la primera. Nuevamente, pregunto si es igual a arroz. Pongo entre comillas, arroz. Y acá tenemos el precio por la cantidad de unidades. Y nuevamente, función del sí. Si el producto es vino, el precio por la cantidad de unidades. Aquí tenemos harina, el precio de la harina por la cantidad de unidades. ¿Qué pasa si no coincide ninguno de estos productos? Como estamos devolviendo, estamos haciendo un cálculo matemático para el valor verdadero. En el caso del valor falso, si ninguna condición coincide, ponemos 0. O sea, no vamos a poner textos ni nada.
y pongo aceptar. Y hacemos autollenado. Como podemos ver, e incluso seguramente les habrá pasado a ustedes también, hay algunas que les devuelve 0. Recordemos que el 0 que se encuentra acá es el valor falso que aparece si no encuentra gaseosas, si no encuentra arroz, si no encuentra vino, si no encuentra harina. Si no encuentra ninguno de estos productos en las celdas, va a devolver 0 directamente. Este 0, cuando nos ocurre, bueno, nos va a pasar un montón de veces que nos equivocamos en las funciones, sobre todo cuando son extensas. Lo importante es lo siguiente. Primero fijarme cuáles son las celdas que devuelven 0. Porque acá me dice vinos 0, vinos 0, vinos 0. Esto me está dando un indicio que el error se encuentra en la sección de los vinos. Entonces, no es necesario que nosotros revisemos toda la función completa, sino que nos vamos a ir de lleno a la parte donde se encuentra el error. Ya si al hacer autollenado todas las celdas me dan 0, entonces ahí sí, tengo que revisar toda la función completa. Entonces me voy directamente a donde tengo los vinos. Y me encuentro con el siguiente detalle. O sea, el cálculo está perfecto, porque la celda que corresponde al precio del vino está seleccionada y bloqueada, y después acá estoy usando la celda de las unidades. Pero me encuentro con este detalle. Acá me dice vinos, y acá me dice vino. Entonces, no es igual, porque no tiene la misma cantidad de caracteres una y otra. Ahí sí que le agregamos la S, Enter, y hacemos autollenado. Y ahora sí. Vamos a guardarlo. Cuando tenemos muchas condiciones, lo que nos conviene hacer es lo siguiente. Nos posicionamos en una celda aparte. Voy a achicar un poquitito estas columnas para poder ver mejor. No importa la de año y la de mes que queden chiquitas porque no las voy a usar ahora. Voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer una multiplicación. Y decir, bueno, a ver, quiero saber si lo que me devolvió Excel como resultado es correcto. Si esta cantidad de unidades la multiplico por el precio de las gaseosas, veo que me devolvió exactamente el mismo número. Me voy un poquito más abajo. Elijo otro valor al azar. Unidades por el precio correspondiente de los vinos. Y vemos que me devolvió el mismo número. Pruebo con otro producto. Unidades por el valor del arroz. Ahí me devolvió correctamente. Me falta la harina. Entonces ahí vemos que está perfecto. Siempre es conveniente en un costadito, sobre todo en las funciones extensas como esta, ir probando los valores a ver si Excel realmente me está haciendo el cálculo que corresponde. Porque si nosotros nos equivocamos al hacer el cálculo, a no ser que haya un error en sí en la fórmula, Excel no me va a avisar si el cálculo está mal. No me va a decir, mira, te equivocaste, multiplicaste el año en vez de las unidades. Acá tenemos números, así que pasé la multiplicación normal. Entonces siempre es conveniente en una celdita aparte evaluar si está correcta la información. Y lo guardamos. Vamos más para abajo y tenemos lo siguiente: averiguar el importe a cobrar por cada vendedor, que se regirá por los siguientes porcentajes. Depende el nombre del vendedor, vamos a hacer el cálculo, el porcentaje, por el importe. Acá nuevamente necesito la función del sí, ya que tengo que preguntar por cada uno de los vendedores.
siempre trabajo en la primera celda y ahora pregunto si es igual a Aparicio. Recordemos que podemos seleccionar directamente la celda y bloquearla. Yo en este caso no la voy a seleccionar. Y ahora tenemos que hacer el cálculo del porcentaje, bloqueamos, por el importe. Acá en el caso del porcentaje sí es recomendable usar la referencia y no escribirlo, ya que si lo actualizamos la idea es que se actualice también en la columna. Valor si falso, vamos acá y preguntamos si el vendedor es igual a Guerrero. Recuerden que el orden, en el caso de las multiplicaciones y la suma, no hay ningún problema. Si quieren seleccionar el importe de primero y después el porcentaje, no hay ningún problema. Entonces ahí tenemos el porcentaje por el importe. Voy con el siguiente. Si el vendedor es igual a Castel. Entonces, 13 por el importe. Preguntamos nuevamente y tenemos Ramos. Porcentaje por el importe. Si es igual a Cuba. Por el importe. Caso contrario, 0. Y ahí lo tenemos. Igual que como hicimos antes, podemos verificar en un costadito. Vamos a Aparicio del importe por el 15%. Vamos con Cuba. El importe por 19%. Guerrero por 10%. Ramos 17%. Y acá Castel. Listo. Y ahora tenemos lo que es la tabla principal terminada. Ahora me dice resolver las tablas de la hoja 2. En la hoja 2 voy a hacer uso de lo que son los productos, el nombre de los vendedores y también las sucursales. Así que lo que voy a hacer yo es colocarle nombre. Pero voy a hacer primero uno para que lo vean, sin nombre, y después lo voy a hacer con el nombrecito. Me dice contar las veces que aparecen en la primera columna cada uno de los productos utilizando la función contar puntos sí. Vamos a poner contar puntos sí, rango y luego el criterio. ¿Qué pasa? Los productos no se encuentran en esta hoja. Yo tengo que ir a la hoja número 1. Y acá voy a marcar el rango donde tengo los valores. Fíjense acá en este detalle, me dice hoja 1, A2, A11. Si yo regreso así como estoy en la hoja número 2, me aparece un mensaje de error, de alerta. Ponemos aceptar y acá vemos que me aparece hoja 1, A11.
Entonces acá hay que tener cuidado porque en muchas ocasiones Excel me hizo una advertencia como diciendo todavía faltan datos. Pero hay otras ocasiones en las que al momento de regresar, por ejemplo yo quiero regresar a la hoja 1, fíjense que me aparecieron 2 signos de exclamación. Si yo regreso a la hoja 2, ahí me está tirando un error. Y si quiero regresar, fíjense lo que está ocurriendo. Para que esto no pase, lo que hay que hacer es lo siguiente. Una vez que yo me fui a la hoja 1 y marqué el rango correspondiente, así como está, voy a poner punto y coma para continuar con el siguiente parámetro. Y me voy a la hojita 2. Al regresar a la hoja 2 me dice, bueno, ahora te encontrás en la hoja 2. Esto lo puedo sacar sin ningún problema. Y voy a hacer un clic en este rango. Y Enter. Entonces, acá me dice 0. Porque, vamos a revisarlo. Me dice, desde A1 hasta A11 tenemos gaseosas. Y acá tengo desde A11, o sea, no me tuvo en cuenta todo el rango entero. Vamos a borrarlo. Así que marco, punto y coma, regreso. Y Enter. Ahora sí me lo tomo. Yo puedo hacer autollenado, pero tengo que tener en cuenta lo siguiente. Voy a sacarle este hoja 2 para no confundirnos y me quedo con B3 nada más. Para poder hacer autollenado, obviamente yo voy a necesitar bloquear el rango de la hoja 1. Entonces tengo que bloquearlo de esta manera. Este hoja 1 no se lo puedo sacar, porque si yo se lo saco, me va a estar tomando el rango que corresponde a la hoja número 2. Entonces le digo, no, quiero que me bloquees el rango de la hojita número 1. Y ahí recién voy a poder hacer autollenado. Acá nuevamente me aparece vino, pero tiene que ser vinos. Y acá lo mismo. Si yo tuviera nombre en cada uno de estos rangos, sería mucho más fácil. Acá le voy a poner productos. Acá le voy a poner unidades. Esta la voy a llamar importe. O sea, el mismo nombre que tiene, le pongo el mismo nombre. No me tengo que olvidar de la tecla Enter. Vendedor. Sucursal. Y porcentaje. O sea, le di nombre a cada una individualmente. Entonces, ahora, si yo quiero usar la función contar.sin, ni siquiera tengo que preocuparme de ir a la hoja 1. Pongo el nombre, productos, pongo la celda de donde voy a sacar el criterio y listo, nada más. O sea, me quedo en la hojita número 2 y no tengo que andar pasando entre una hoja y la otra. Sumar el total de la columna unidades de cada producto, usando la función sumar.c. El rango de los productos. Punto y coma. ¿Qué estoy buscando? En este caso, este nombre de productos. ¿Qué rango quiero sumar? El rango de las unidades. Como cada una tiene un nombre, ahí lo tengo. Y puedo hacer autollenado. Con los datos obtenidos en el punto anterior, o sea, acá, realizar un gráfico de columnas 3D. Me voy a insertar. Dentro del grupo de gráficos, voy a hacer un clic en esta flechita. Voy a todos los gráficos y columna 3D, que es la última que está acá. Yo voy a hacer un clic en este gráfico, que es el primero, y aceptar. Para que la foto del gráfico no me esté tapando toda la información, lo que voy a hacer es, desde el grupo ubicación, voy a mover el gráfico en una hojita nueva.
Una vez que ya está el gráfico, vamos al último punto. Averiguar la recaudación de ventas de cada sucursal y la recaudación de cada empleado. En el caso de las ventas de sucursal, usaré la columna de importe, y en el caso de los vendedores, el porcentaje de los vendedores. La recaudación, no es recaudación, así que va a ser también la columna de importe. Entonces vamos a sumar puntos sí. Siempre que me hablen de recaudación, es una suma. Así que el rango es la de los vendedores. Vendedor. Aprieto el tabulador para que se termine de escribir. ¿Qué estoy buscando en esa columna? El nombre de los vendedores. ¿Qué rango iba a sumar? La del importe. Y después lo mismo con las sucursales. El rango, que son las sucursales, sucursal, la sucursal que estoy buscando, y por último el rango a sumar, que es el importe. Y una vez que lo tengo, le doy el formato correspondiente. Y ahí ya estaría. Sí, no es obligatorio que usen los nombres, como les había comentado en el ejercicio anterior, pero fíjense qué fácil que fue trabajar con los rangos, ya que no tuve que ir ni siquiera a la hoja 1, seleccionar los rangos, bloquearlos. Directamente llamé al nombre y automáticamente ya lo calculo. Así que bueno, espero que puedan realizar todos los ejercicios y si hay alguna duda, después lo vamos viendo.